La llama de la vela se apaga, su pequeño charco de luz tiembla, la oscuridad se acumula, los demonios comienzan a moverse. Citando a Carl Sagan de El mundo y sus demonios de 1995, hacemos otro capítulo del Traficantes de Cultura y para hoy hablar de esa línea feble que tuvo la ciencia, que recorrió la ciencia, que cruzó la ciencia respecto de lo que es moralmente correcto o éticamente correcto respecto de lo mismo. Les hablo de lo nuevo de nuestro invitado Gabriel León, Ciencia Oscura, editado por Ediciones B. Profesor, bienvenido. Una vez más, esta es su casa también, su casa digital. Gracias por aceptar esta conversación. No, Humberto, muchas gracias a ti por la invitación nuevamente a seguir conversando de libros, de cultura. Me encanta esto de traficantes de cultura, porque yo me considero a mí mismo un traficante de ciencia. Así que encantado de estar contigo nuevamente hablando de literatura y ciencia, esta vez del lado oscuro de la ciencia, con este Ciencia Oscura que, como tú decías, ha sido editado recientemente y que se sumerge en este lado un poco más siniestro de la ciencia, pero necesario de recorrer. ¿Cómo se gestó la idea de este libro? La idea de este libro se gestó el año 2019, caminando por la calle con mi señora, con María Paz. Veníamos por Pedro de Valdivia caminando y le comenté una historia que había leído. Leí una historia tremenda, le decía yo, sobre un experimento con seres humanos que era muy distinto al tipo de historias que yo usualmente contaba. Yo soy un tipo que habitualmente se mueve por el lado luminoso de la ciencia, de los grandes avances, de la última foto del Hubble, de la cura de alguna enfermedad. Somos como los cheerleaders de la ciencia. Entonces, se alejaba un poco de ese tipo de cosas, pero me pareció que era necesario hablar también de estos temas. Y lo tengo súper claro que fue así porque me mandé un mensaje por Telegram. Yo tengo un chat conmigo mismo en Telegram. Y me mando links, me mando audio, me mando ideas, me mando cosas interesantes y me puse ahí un mensaje. Hablar sobre estas historias del lado oscuro de la ciencia. Y así comenzó la recolección de historias, pero también la búsqueda de un sentido para el libro, porque no era solo buscar cosas terribles de la ciencia, era tratar de entender y tratar de transmitir, porque yo creía que era importante hablar de estos temas. Y surgieron varias cosas interesantes en el camino, que las podemos ir conversando a medida que transcurra la entrevista, que tenía que ver con la necesidad y con la importancia de contar este tipo de historias, porque si no se convertía en un ejercicio masoquista, como que no tenía mucho sentido. Y más allá de la historia en sí que uno cuenta, que puede ser entretenida, llamativa, tremenda, qué sé yo, siempre me pareció necesario que hubiese un sentido más profundo que sencillamente leer una historia macabra, que hubiera un aprendizaje. Y pronto se comenzó a amalgamar la estructura del libro cuando empieza a surgir justamente este elemento conductor común que tiene que ver con cómo se construyen las normas y cómo el trabajo científico requiere humildad. Y cuando los científicos dejan de ser humildes, cuando se obsesionan más por tener la razón que por encontrar la verdad, meten las patas. Pero meten las patas además porque son humanos, en el fondo están atravesados por la naturaleza humana. Y emergen también ahí, por supuesto, el lado más brillante de la humanidad, pero también el más oscuro. Y así como uno puede encontrar árbitros corruptos, periodistas corruptos, abogados corruptos, pintores corruptos, dentistas corruptos, puede encontrar también científicos corruptos. En el fondo, la ciencia no es la reserva moral del mundo. Entonces, ese tipo de ideas permiten darle como un sentido al libro que a través de estas historias que son tremendas, nos permite entender cómo se formulan, cómo se generan las normas de bioética y qué es lo que pasa cuando alguien, obsesionado, como te decía, por tener la razón más que por acercarse a la verdad, rompe esas normas a sabiendas y en el camino arrastra con él la dignidad y en algunos casos la vida de las personas que participaron de esos experimentos. En el prólogo del libro, claro, nos introduce, nos das la razón de por qué contar estas historias y también nos pone en cuestión el hecho de que estas normas de bioética, o sea, la forma de convivir, porque no habían reglas antes Claro. para experimentar con humanos, y de pronto se gesta algo, unas pequeñas reglas en un hecho bien significativo que son los juicios de Nuremberg, con la Claro. caída de los jerarcas nazis. Sí, tal cual. De hecho, eso fue bien impactante porque cuando el régimen nazi cae y se generan los juicios de Nuremberg, el primero de los juicios es el juicio de los médicos. Y en ese juicio, los médicos del régimen nazi que hicieron experimentos espantosos en los campos de concentración fueron juzgados. Y la defensa de los médicos nazis fue que no existía ninguna normativa que permitiera distinguir entre un experimento legal
y un experimento ilegal. Y en ese sentido tenían razón. Hasta ese momento, el único marco regulatorio que existía para la investigación biomédica con seres humanos era el criterio del investigador, hasta donde tú creías que podías llegar. Y por lo tanto, efectivamente, no había una norma escrita. Sobrepasaron, por supuesto, todos los límites que entendemos de la moral. O sea, cuando uno ve el tipo de experimentos que hicieron, y lo lee hoy, eso no se justificaba hoy, pero tampoco hace 80 años atrás. Entonces, es bien interesante la justificación que ellos dieron. En el fondo, como no había una norma, sencillamente arrasamos con la gente. Y eso tampoco es una justificación. Sin embargo, se entendió a partir de esto que era necesario normar este tipo de actividades de investigación biomédica. Ya no podíamos seguir en el fondo confiando en el buen juicio de los experimentadores. Y era importante entonces tener un cuerpo mínimo de normas que permitiera garantizar el bienestar de aquellas personas que se involucraban en un experimento científico. Y justamente de la mano de los juicios de Nuremberg nace este famoso código, que es el Código de Nuremberg, que se convierte como en la primera normativa bioética de la historia. Una de sus primeras reglas es que el sujeto de experimentación debe participar de manera voluntaria. Tú no puedes obligar a alguien a ser parte de un experimento científico. Y eso evidentemente viene del hecho de que en los campos de concentración a nadie le preguntaron su opinión con respecto a si quería o no formar parte de un experimento científico. Sencillamente los utilizaron para hacer experimentos científicos. Entonces se recogen varias de las cosas que se vio en los campos de concentración y aparece este juego de reglas, las primeras de la historia, 10 reglas formales, pero que durante mucho tiempo fueron vistas como una suerte de normativa para bárbaros, para el médico nazi en el fondo. No eran normas para un científico que trabajaba, no sé, en Alemania, perdón, en Francia, o en Estados Unidos, o en otro lugar del mundo que no tenía nada que ver con el régimen nazi. Entonces, fueron vistas como una rareza durante mucho tiempo, como algo que era solo para esta gente que estaba media loca. Entonces, costó igual que esta serie de normas, que eran 10 en el caso del Código de Nuremberg, se asentaran finalmente en la comunidad biomédica. Y finalmente después se formalizan a través de otro evento que es lo que ocurre en Helsinki, cuando finalmente se convierte esto en un cuerpo con 36 normas, qué sé yo, y ya forma parte de la práctica médica. Pero aún así costó que terminaran por asentarse. Eso es un camino largo, desde los juicios de Nuremberg hasta el día de hoy, en el que por desconocimiento, por egocentrismo, y en algunos casos porque sencillamente la naturaleza humana tiene estas cosas, que hubo gente que igual, a pesar de que existían estas normas, se las saltó, pero efectivamente nace el primer código bioético del mundo, nace de un hecho terrible, que fueron los brutales experimentos que los médicos nazis hicieron durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Muchas, si no el total de las historias, habla de eso, de que en estricto rigor el científico se defendía en el hecho de que la persona fue a voluntad, pero no hay mucha voluntad respecto de si pescas a una persona que está con todos estos problemas, todas estas taras, y en una de las historias donde le ofreces dinero y es obvio que te va a decir que sí. Claro. No hay Sí. mucha voluntad en ese punto. Exactamente. Y de hecho, mucha discriminación Claro, por la población afroamericana. claro. De hecho, hay dos historias que involucran a la población afroamericana en Estados Unidos. En uno de ellos se describen experimentos hechos en cárceles. O sea, ya hay un contexto de vulnerabilidad gigantesco. Y en esos contextos a las personas se les ofrecía una cantidad gigantesca de dinero por participar como voluntarios, y digo voluntarios entre comillas, porque el ambiente coercitivo que existía ahí eliminaba un poco esta voluntariedad, ¿ya? Uno como que no podía elegir no participar. De hecho, en un momento determinado, un porcentaje gigantesco de quienes estaban en esa cárcel en particular participaban de estos experimentos porque en aquella época los trabajos que se ofrecían regularmente en la cárcel, como colaborar en la cocina, limpiar los pabellones y otras actividades de esa naturaleza, pagaban centavos de dólar al día. Y por participar en algunos de estos experimentos podías llegar a ganar $100 en una semana. Entonces, eran órdenes de magnitud de diferencia con respecto a la cantidad de plata que podías ganar. Y por sobre eso, porque uno podría decir, mira, tal vez estos señores que estaban presos ahí eran sencillamente ambiciosos y querían ganar dinero, pero ojo, en aquella época, quienes lograban reunir un cierto porcentaje del dinero de la fianza salían en libertad vigilada. Entonces, había un asunto que tenía que ver también con optar a la libertad. Entonces,
este tipo de experimentos en población afroamericana, empobrecida, en un ambiente de absoluta vulnerabilidad y de coerción, generó un ambiente donde sencillamente todo el mundo quería participar, pero no de manera voluntaria, querían participar porque era una fuente de dinero que eventualmente podía implicar que ellos salían libres. Entonces se trata de un contexto que es bien especial. Y por otra parte, estamos hablando de la década de los 60, 50, 60, cuando las personas que estaban participando de estos experimentos, los reclusos, preguntaban qué tipo de experimentos estaban haciendo, qué sustancias les estaban inyectando, untando, aplicando en el cuerpo, les contestaban, no lo sabemos o no te podemos decir. Y por lo tanto tampoco había una información completa con respecto al tipo de experimento, porque si se hubieran enterado probablemente de lo que les estaban aplicando o del objetivo del experimento que se estaba haciendo en ellos, muy probablemente, independiente de la cantidad de dinero que les pagaran a estas personas, muchos de ellos sencillamente se habrían negado a participar por lo brutal que eran los experimentos, por lo grotesco que eran en algunos casos. Entonces, en ese ambiente en particular de altísima vulnerabilidad, tremendamente coercitivo, se realizaron muchísimos experimentos que, ojo, entregaron información científica valiosísima, pero se consiguieron en condiciones tremendamente cuestionables. Entonces hay una suerte ahí de disputa que es súper interesante porque el científico a cargo, además, es una eminencia. Se convirtió en probablemente el dermatólogo más importante de la historia y dejó un legado científico de gran valor, pero obtenido en condiciones de altísima vulnerabilidad. Entonces, es tremendamente interesante revisar, por ejemplo, ese tipo de situaciones, porque además, en un momento, en aquella época, estas cuestiones morales, este ruido que existía con respecto a hacer experimentos de cualquier naturaleza en las cárceles, hizo que se empezara a cuestionar la validez de estos experimentos. O sea, ¿cómo es posible que se hagan? Y ahí viene una cuña que debe ser una de las más fuertes del libro, que es cuando confrontado con el dilema ético, con el dilema moral que implica hacer estos experimentos en la cárcel, con las reglas que no se están cumpliendo, el protagonista de esa historia, que es un médico llamado Albert Klickman, dice en voz alta, las reglas no aplican a los genios. Lo que es tremendo, porque en primer lugar él se autocalifica de genio, pero además se posiciona debido a eso más allá de la norma. En el fondo, como yo soy tan bacán, puedo hacer lo que me plazca y me lo tienen que aguantar porque yo soy un genio. Y eso es tremendo. Y para mí es uno de los momentos más fuertes del libro, cuando en el fondo la genialidad te permite hacer lo que tú quieras y las reglas para ti no aplican. Bueno, en el fondo jugar a ser Dios, si lo llevamos Absolutamente. al plano religioso. Pero en el Absolutamente. punto, y es muy interesante la historia, porque fuera de cómo se gesta, y quiero, yo desde este año, desde este siglo, ¿cómo uno piensa o cómo se pregunta cómo podrían, qué ellos pensaron al mirar a la población afroamericana respecto de la sífilis, que es de lo que se trata el Sí, capítulo? ¿Cómo podría la población afroamericana ser resistente a la sífilis respecto de la población blanca? claro. No, es que tengo la sensación de que además, y por eso es interesante esa separación entre ser buen científico, es decir, ¿Mm? hacer las cosas como se deben, y ser mal científico. Porque O ser un uno de los, racista en el fondo. o ser un racista que no te interesa en el Ujú. fondo. Recordemos que durante mucho tiempo se pensó por una cosa que venía de los campos de trabajo con algodón de quienes llegaron desde África. Se pensó durante mucho tiempo, hasta hace poco, ojo, es un mito que todavía está presente en algunos contextos médicos en Estados Unidos, que, que la población afroamericana tenía el umbral del dolor más alto, porque muchas veces recibían los azotes sin quejarse, pero se lo aguantaban por una cosa moral, como de resistencia, pero les dolía igual. Y esa creencia de que son más resistentes al dolor hace que hasta el día de hoy, cuando una persona afroamericana llega con dolor o con una herida grave, se le recetan menos medicamentos para el dolor que una persona blanca, lo que es tremendo. Entonces, viene de ese tipo de ideas. Y cuando tú haces un experimento, además, de naturaleza como el que se hizo en Tuskegee, de la sífilis no tratada en el hombre negro, debe haber una justificación biológica. O sea, debe existir una pregunta válida desde el punto de vista científico que justifique lo que tú vas a hacer. Y en esa época no se justificaba. Hoy día mucho menos, pero en esa época tampoco se justificaba porque lo que querían hacer ahí
era seguir el curso natural de la enfermedad en personas que no reciben tratamiento. O sea, ver qué pasa. Pero eso estaba suficientemente claro, porque ya había habido un estudio 40 o 50 años antes en Noruega y estaba bastante claro que el curso de la enfermedad era complejo, se conocían varias de sus etapas, se entendía bien, pero se vincula probablemente un poco con lo que tú decías, Humberto. Probablemente era como, bueno, en los afroamericanos debe ser distinto, porque no somos iguales, los veían como otro tipo de ser humano. Y por lo tanto, desde esa perspectiva más racista, justificaron, entre comillas de nuevo, este tipo de experimento. El problema es que aún si en su inicio, en su génesis, uno, con todo estos supuestos, uno dijera, ok, supongamos, y pensando en el contexto de la época, supongamos que hay alguna diferencia relevante en el curso de la enfermedad, una vez que apareció un tratamiento efectivo, barato contra la sífilis, que era la penicilina, se les negó. Una enfermedad terrible que no se les explicó a estas personas cuál era su naturaleza y que era contagiosa y que podían contagiar a sus esposas y eventualmente en el parto también a sus hijos y que nacieran con sífilis congénita, que es una cosa tremenda. Entonces, se ocultó esa información, se les ocultó el tratamiento, sencillamente para ver qué pasaba. Entonces, es tremendo ese experimento también, lo que motivó, por cierto, disculpas de 2 presidentes de Estados Unidos a la población afroamericana, porque además ese tipo de experimentos dejó una suerte de cicatriz hoy. Y la población afroamericana de hombres mayores de 45 años desconfía profundamente del sistema público de salud en Estados Unidos. Y parte importante de esa desconfianza viene de este caso. Los más jóvenes que no conocen la historia tienen mejores indicadores, pero los hombres mayores de 45 que conocen la historia de Tuskegee no confían, desconfían profundamente del sistema de salud pública. Y como desconfían profundamente, no se atienden, no van al médico. Y debido a eso tienen peores índices en todos los marcadores de salud. Entonces, generó un efecto gigantesco, no solo en quienes participaron directamente de este experimento, sino que todo un grupo. Y hasta el día de hoy esa cicatriz se nota en Estados Unidos. Y también toca también respecto de experimentos de gobierno de Estados Unidos, eh, que también implicó las disculpas del presidente Obama, si no me Sí, equivoco, sí. respecto de la población, respecto tanto de la población negra y también de la población guatemalteca. Que es, Eh, que es aún más brutal. Esa historia es terrible. Que es aún más brutal porque en el caso de Tuskegee en Estados Unidos, siguieron a personas que tenían sífilis. Se habían contagiado a través del contacto sexual, por ejemplo, con otras personas contagiadas. Pero en el caso de Guatemala, científicos de Estados Unidos fueron a Guatemala y contagiaron deliberadamente a personas sanas con sífilis, llegando al extremo de contratar prostitutas que estaban infectadas con sífilis para que tuvieran sexo con hombres que estaban sanos. Entonces, es un nivel de brutalidad impresionante, impresionante. Y los relatos que existen de ese tipo de experimentos son brutales, brutales. Y eso motivó, por cierto, una investigación, una disculpa presidencial. Barack Obama le tocó llamar al presidente de Guatemala, Álvaro Colón, y a nombre del pueblo de Estados Unidos pedirle disculpas por esta brutalidad, que es una cosa impresionante. Eh, y no solo eso, si bien en el caso de Tuskegee, por ejemplo, finalmente el experimento se detiene y el gobierno de Estados Unidos y el Estado de Estados Unidos finalmente compensa de alguna forma a las familias a través de indemnizaciones en dinero, programas de salud, asistencia médica y un montón de beneficios, la población de Guatemala quedó en la más profunda indefensión, porque los experimentos no se hicieron en suelo estadounidense, se hicieron en suelo guatemalteco y por lo tanto la responsabilidad civil del gobierno se agota cruzando la frontera. Y en varias ocasiones las víctimas guatemaltecas de estos experimentos han demandado al Estado de Estados Unidos y en todas las ocasiones la Corte Suprema ha fallado en contra de ellos porque los experimentos tuvieron lugar fuera de Estados Unidos. Sin embargo, en el último fallo, la Corte Suprema dice no, no les corresponde, pero aconseja, este conflicto debería tener una salida política, no legal. Es decir, los estados, los gobiernos deberían ponerse de acuerdo y en un acto de buena fe reconocer esto que se hizo tan mal y brindarle a las víctimas guatemaltecas algún apoyo financiero. Y eso tampoco ha ocurrido. En el fondo, sencillamente se evitó el gasto
dejando que esto se quedara en la arena judicial, donde está agotado el caso, pero la solución política nunca se vislumbró. Y como te decía, el caso guatemalteco es, a mi entender, más terrible que el de Tuskegee, básicamente porque en el caso de Guatemala se infectó deliberadamente con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual a personas que estaban sanas, lo que a mi entender solo aumenta el horror por este tipo de experimentos. Yendo al camino editorial, perdón, cómo llega este? ¿Tú le ofreces a la editorial esta idea? Es como tengo esta historia, como onda ciencia pop, pero el lado oscuro de la luz, pero aquí el lado oscuro de la luna. Sí, tal cual. En algún momento conversamos con mi editora, con Marcela Escobar. Estamos hablando del futuro, que es una conversación que tenemos regularmente quienes escribimos con nuestros editores, como una suerte de brainstorming permanente. Y en un momento conversamos, así como, oye, Gabrieli, ¿tienes alguna otra idea para el futuro? Y en esa conversación le digo, Marcela, mira, tengo esta idea, que es un libro de estas características, con este tipo de historias, que pretende dejar una suerte de moraleja, que es esta que está acá. Es un libro oscuro, le digo yo, es bien distinto a lo que hago antes, pero creo que podría ser interesante. Y ahí Marcela evalúa, me dice, mira, la verdad, yo creo que sí, debería andar, pongámosle, y le pone unos plazos, pusimos plazos de entrega para una primera parte, para ir evaluando cómo iba el texto. Le entregué el primer capítulo a las pocas semanas de comunicarle la idea, porque yo tenía esto bastante amasado en mi cabeza, y Marcela lo leyó, dijo, me encantó, si esta es la línea, vamos, démosle, y seguí avanzando con las historias que ya tenía como en carpeta, las tenía vistas, y vino la fase de investigar sobre estas historias. Ahí hay fuentes bibliográficas muy relevantes que tienen que ver con artículos científicos, pero también con libros, donde muchos de estos casos son descritos. Eh, yo no invento nada acá. Esto es sencillamente recopilar datos y buscar una forma de llegar a un hilo narrativo que parezca interesante, porque además, o sea, son historias bien terribles, y por lo tanto hay que tratar de equilibrar un poco la liviandad narrativa con la densidad de la historia, ¿ya? De lo pesado que son las historias. De hecho, en más de alguna ocasión, investigando para el libro, tuve que parar. O sea, así como necesito un poco de luz porque está demasiado oscuro esto. Y finalmente terminé de escribir este libro en Pichilemu durante las vacaciones de verano de este año. Las últimas correcciones y las últimas ajustes del texto los hice en febrero en Pichilemu, así que fue bien interesante ese contraste, porque lo terminé escribiendo de frente al mar, en vacaciones, con días bonitos, con gente jugando en la playa. De hecho, me acuerdo que en un momento, un día tenía que trabajar, estaba súper inspirado, y bajamos igual a la playa. Entonces me acuerdo de haber estado sentado en una silla, en un día precioso, con mucha luz, niños jugando en el mar, el sonido del mar, y yo escribiendo estas historias tremendamente oscuras. Era como si yo estuviera en una caverna, distinto al resto. Pero yo creo que ese contraste sirvió como para darle un poco más de liviandad a lo que estaba viviendo, esto de tener que sumergirse en esta historia tan oscura. Y el texto final fue entregado en febrero, a fines de febrero, principios de marzo, y de ahí ya se fue a diagramación e imprenta para salir publicado los primeros días de abril, fines de marzo, principios de abril. Y en el proceso, bueno, obviamente son historias oscuras porque el tema es oscuro, no Mm, es como obvio. Pero aquí es la sensación, es buscar un tono, es como tratarlo, es sí, quiero que, sea, quiero que sea fácil de leer, pero que no se vea claro, liviano, que no sea burdo claro. de tratar. Exactamente, hay un punto de equilibrio bien interesante porque todas las historias parten con otra historia. O sea, no voy directamente a la oscuridad. Trato de enganchar con algún hecho que narrativamente sea atractivo. Por ejemplo, la primera historia parte con una empresa que fabrica cubiertos de plata. Hay otra historia que parte con un caso súper curioso de una mujer intoxicada. Hay otra que parte con una mujer preguntándose por qué no es posible hacer trasplante de tráquea con un accidente bien particular. Hay otro que parte con la historia de unos gemelos que se reencuentran de manera inesperada en Estados Unidos, con una historia súper bonita que después se convierte en algo trágico. Entonces, hay un elemento que me permite como tomar al lector y llevármelo. Es narrativamente más liviano, es entretenido,
es como divertido, sorprendente. Y lentamente nos sumergimos en la oscuridad. De hecho, intenté marcar ese camino mencionando la palabra oscuridad. Entonces, voy contando esta historia que es un poco más distendida y en un momento digo, lentamente, sin embargo, esta historia nos llevará a un lugar oscuro. O este investigador tomó el camino oscuro. Y ahí yo anuncio el cambio en el tono. Ahí hay un quiebre en la historia. Y ahí nos sumergimos ya en una historia que es más densa, que es más tremenda, que narrativamente trata de ser igualmente entretenida, igualmente liviana, que no se convierta en algo pesado de leer, que la pesadez quede en otra parte, quede en el recuerdo, quede en la sensación, pero que uno pueda seguir leyendo de todas maneras. Y esa parte fue compleja, de lograr ese equilibrio, de no transitar de la luz a la oscuridad violentamente, sino que de tomar al lector y sumergirlo junto conmigo en la oscuridad y después sacarlo de ahí, po, no dejarlo en la oscuridad. Tratar de que haya una moraleja, de que haya un cambio, de que haya un quiebre, de mostrar que se rectificó el camino, que hubo una corrección, que hubo redención, que algo ocurrió. Entonces es un camino que parte en la luz, se sumerge en la oscuridad y después eventualmente te ayuda a salir, tratando de dejar una moraleja, una lección, de ver que en realidad no todo está tan malo, que no todo es terrible. Tampoco quiero que se queden con esa sensación. Yo creo que acá la sensación que debe cruzar el libro es el aprendizaje, cómo hemos aprendido de toda esta historia. Pero ciertamente ese fue un desafío importante, de tratar de darle equilibrio al libro, que no se convirtiera, como en algún momento temí, en un ejercicio masoquista. Así como, aquí lata leer este libro que es tan denso. Entonces creo que con estas historias que son un poco más livianas, que nos llevan a la historia más oscura, se consigue un poco esa transición lenta para que no se convierta efectivamente en un libro que es difícil de leer. Y de la experiencia que he tenido con personas que han leído el libro, se ha conseguido, porque me dicen, lo leí de una sentada o un par de días y no me costó leerlo en el fondo, a pesar de lo terrible que era la historia. Entonces creo que se consiguió finalmente llegar a ese punto de equilibrio. Y en otro punto del libro, bueno, no, en estricto rigor vamos a hablar de la misma historia, de esta historia, pero el comienzo de la historia, de esta mujer latina, intoxicada, Gloria Sí, Ramírez. ¿Cómo, sí. cómo es que llega intoxicada y de pronto esta señora tenía un arma química en el cuerpo? ¿Cómo? Que Una si no fuera historia, por el oxígeno que le pusieron, eso se convirtió en un arma química. claro. Es una historia de esas bien espectaculares que uno encuentra de vez en cuando, muy sorprendente. Probablemente un caso único en la historia. Una mujer que estaba con cáncer y se había negado a recibir un tratamiento convencional contra el cáncer. Y llega con síntomas bien curiosos a la urgencia. eh, y la empiezan a tratar en la urgencia, le ponen oxígeno y en un momento toman una muestra de sangre. Y el tubo de sangre tenía algo raro, tenía un precipitado flotando, una cosa extraña y además un olor muy particular. Y las personas que estaban con ella en la urgencia se comienzan a desmayar. Y hay un colapso generalizado de la urgencia y se tiene que cerrar. De hecho, el hospital hay una emergencia química, llegan las unidades de respuesta, el cuerpo de esta mujer que finalmente muere, sacado en un ataúd sellado, tratando de aislarla al resto. Y eso generó una investigación forense súper intensa, súper intensa. Eh, y gracias a ciertos análisis químicos finalmente se descubre, y gracias a ciertas pistas, por ejemplo, esta mujer olía fuertemente a ajo y además su piel estaba como aceitosa. Entonces, a partir de esa descripción y de lo que se encuentra, hay conjeturas con respecto a lo que ella eventualmente se aplicó en el cuerpo. Y lo que se cree hoy es que esta mujer que rechazó su tratamiento convencional contra el cáncer, probablemente se estaba tratando con alguna terapia alternativa, con algún medicamento popular que se puede comprar en las farmacias o en las ferreterías, que era una sustancia química que es oleosa, que efectivamente huele a ajo y que en condiciones muy especiales, por ejemplo, con oxígeno, pero en condiciones muy especiales podría generar un compuesto volátil que es compatible con los síntomas que se encontraron ese día en este hospital en California. Es bien interesante porque es una hipótesis que toma todos los datos existentes con respecto a este caso y llega a una conclusión que es bastante plausible. Lamentablemente no hay cómo confirmarlo, pero es una explicación muy plausible para la que se vivió ese día
Y la historia termina ahí con esta sustancia que es el DMSO, y sirve el DMSO, que es la molécula que eventualmente causó todo este desastre, como un link entre esta historia y la historia que cuento después, que es la de este famoso dermatólogo Albert Klickman, que fue el que hizo los experimentos en las cárceles, porque él efectivamente también estudió las propiedades de esta molécula. Otra de las historias, y en rigor el comienzo de la misma, que es, era de tres imbéciles, no me acuerdo exactamente el nombre Tres generaciones de imbéciles. De tres generaciones de imbéciles, y un tema tratado, o no sé si tan tratado, que es la eugenesia. Sí. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo es el...? Y no es un tema que no se trata tanto y que creo que no haberlo escuchado hace tanto tiempo. Sí. Yo creo, a ver, el libro parte con esa historia por la enorme importancia histórica que terminó teniendo la eugenesia. Tengo la sensación de que los juicios de Nuremberg no habrían existido, al menos los juicios de los médicos, sin la eugenesia. La eugenesia es una idea que salió de la cabeza de un científico. Eso de partida. Francis Galton, que es un científico que tuvo una carrera notable y contribuyó en distintas áreas del conocimiento. Escribió una guía de viajes que era súper popular en el siglo XIX. Investigó sobre el clima. Él describió el anticiclón. Fue la primera persona en describir el anticiclón. Generó varias herramientas de estadística súper importantes, como la regresión, por ejemplo. Los fundamentos de la biometría nacen con él. La validez científica de las huellas dactilares las entrega a él. Fue un científico bien notable. Primo menor de Charles Darwin, por cierto. Y que se obsesionó a partir de la publicación del libro de su primo, El origen de las especies, se obsesionó con el mejoramiento de la especie humana. Fue un tipo de clase acomodada que estudió en Cambridge a mediados del siglo XIX y tenía ideas que él encontraba plausibles con respecto a la herencia del carácter y el talento. Él estaba convencido que el carácter, el talento, la inteligencia, la perseverancia y la moral eran todas cosas heredables. Esa conclusión llegó por su entorno. Él venía de un entorno acomodado y él conocía gente brillante que eran a su vez hijos de otros hombres brillantes. Entonces él dijo, esto de la brillantez, el talento, el carácter, es todo heredable. Sin entender que el entorno culturalmente acomodado, económicamente acomodado a estas personas, también generaba ese impacto. O sea, en el fondo eran hombres jóvenes, digo hombres jóvenes porque Cambridge en aquella época, hombres jóvenes solamente, hombres jóvenes que habían crecido en casas muy acomodadas, con dinero, con libros, con comida, con calefacción, con las mejores condiciones para desarrollar todos los talentos humanos. Entonces, pero ese elemento cultural no entró en su ecuación. Él estaba convencido que era algo heredable como la piel de los animales, como la carne de los animales, como el color de los ojos, ese tipo de cosas. Y a partir de estas ideas, él formula una idea más grande. Y él dice, tenemos que generar una ciencia nueva para mejorar a nuestra especie. Así como mejoramos a los perros, a los gatos, a las vacas, podemos mejorar a los humanos para tener humanos cada vez más inteligentes, moralmente superiores, talentosos, más altos, más guapos, todo lo que tú quieras. Y él dice en uno de los libros, que es clásico hoy, dice que no existe una palabra para esa ciencia de mejorar nuestra especie. Y como no existe una palabra, él ofrece una e inventa una, la saca debajo de la manga. Vamos a llamar a esta nueva ciencia eugenesia. Entonces, la eugenesia entra a la sociedad como una idea de la ciencia y ese punto para mí es fundamental. Porque los científicos, porque, ojo, la eugenesia generó congresos de eugenesia, publicaciones sobre eugenesia, hubo una corriente científica con respecto a la eugenesia. Pero además la eugenesia tuvo un impacto social, pues estas ideas llegaron rápidamente a la sociedad. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y la ciencia se desentendió de las consecuencias sociales de esta idea. En el fondo, la ciencia, de la mano de Francis Galton, parió una idea que se convirtió en un monstruo y la dejó. Nos hizo cargo. Y eso fue irresponsable. ¿Por qué fue irresponsable? Porque esta idea, cuando aterriza en la sociedad,
permite vincularse con otras ideas, como por ejemplo la raza aria, la idea de que los humanos que vienen del norte de Europa son superiores, eh, y que el mestizaje es negativo, que corrompe a las razas, particularmente a la aria. Y, y esto genera en Estados Unidos una corriente de pensamiento súper tóxica que tiene dos sentidos distintos, porque Galton promovía fuertemente el mejoramiento de la raza a partir de los cruces entre aquellos que eran más óptimos, los buenos. O sea, un hombre guapo, inteligente, moralmente superior, debería tener hijos con una mujer igualmente guapa, inteligente y de moral superior. Y eso nos iba a llevar a mejorar la especie humana. Pero al revés también funciona. O sea, si yo impido que los menos aptos se reproduzcan, también voy a contribuir a mejorar la especie humana. Eso se llamó eugenesia negativa. Y la eugenesia negativa prendió fuertemente en Estados Unidos, al punto en que se comenzaron a ejecutar programas de esterilización involuntaria en personas que eran consideradas poco aptas. Lo interesante de esto es que hay un juicio de valor. Alguien tiene que decidir qué es bueno y qué es malo. La promiscuidad era mala, el alcoholismo era malo, la deformidad física era mala. Y no solo eran malas, era moralmente conflictivo no impedir que esas personas se reprodujeran. O sea, eran ideas súper profundas con respecto a la eugenesia. Y evidentemente esas ideas llegaron a Alemania a inicios de la década del 30, de la mano de varios libros y varios textos, y eso inspiró el programa de limpieza racial del gobierno nazi, del régimen nazi de Adolf Hitler, que fue mutando en el tiempo y finalmente se convirtió en un programa de eutanasia dirigida que terminó con el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una idea, la eugenesia, que operó en la práctica como una justificación científica para el racismo. Y los científicos dejaron que esta idea se moviera libre por el mundo. Se desentendieron de ella. Y ese fue un grave error. La eugenesia ha justificado las peores atrocidades que han ocurrido en la historia de nuestra especie. Y fue la idea que salió de la cabeza de un científico. Y eso no puede volver a ocurrir. Hay que hacernos cargo de las consecuencias que tienen estas ideas en la sociedad. Entonces, es bien interesante partir con esa historia porque finalmente es lo que explica los juicios de Nuremberg y el código de Nuremberg. Parte importante viene de esa experiencia de los nazis con la eugenesia. Entonces me pareció apropiado partir con esta historia, que es bien tremenda y que incluye este famoso caso presentado ante la Corte Suprema, donde está esa frase potente, tremenda, de este juez James Oliver Holmes, que en un momento enfrentaba esta evidencia de la transmisión hereditaria, del mal carácter y de la promiscuidad y de la, qué sé yo, de la deformidad mental, se manda esta frase que dice: 3 generaciones de imbéciles son suficientes, y ordena esterilizar a una mujer que había sido madre y abuela después de 2 generaciones que habían sido consideradas como corruptas y que por tanto no deberían reproducirse. Una historia tremenda, que es la que abre el libro, por cierto. Y ahí hay otra historia que tiene el libro, que es la contraria, que es la del pequeño Albert. Claro. Que en el fondo es la pregunta de este médico, es por qué los niños sienten curiosidad en cosas o en lugares donde el adulto puede sentir miedo. Claro, claro. Una idea. La historia de la historia de la psicología experimental tiene un boom, diría yo, a principios del siglo XX. Explota con un montón de conocimientos nuevos. Y uno de ellos es el conductismo, que viene de la mano de un fisiólogo, Pavlov, que es súper interesante cómo Pavlov pasa de ser alguien que está estudiando la digestión a convertirse en una de las figuras más importantes de la psicología, justamente a través de estas conductas que son aprendidas. Y el conductismo se convierte en una corriente súper popular en la psicología. Es una corriente un poco pesimista, diría yo, porque básicamente lo que hace es decir que el libre albedrío no existe. Somos víctimas de nuestras circunstancias nomás. Y hacemos lo que hacemos porque en el pasado nos han ocurrido otras cosas. Es bien fatalista el conductismo en ese sentido. Y una de las hipótesis que tenía un psicólogo, John Watson, era que podía generar una fobia en un niño, justamente a partir de la observación que tú hacías, Humberto. Los niños muy chicos aparentemente no le tienen miedo a los ratones, o a las ratas, o a otros animales. Pero crecen y ya como que en un momento le adquieren repulsión. Y él decía, esto se puede condicionar y aprender.
que hace un experimento bien brutal para demostrar este punto, tremendamente brutal, por cierto, con un niño al que no le preguntaron a la mamá, lo tomaron sencillamente, hicieron un experimento, le condicionaron un miedo en teoría. El experimento se conoce como el experimento del pequeño Albert. Ese fue el nombre que usaron para el niño, aunque no está para nada claro si se llamaba o no Albert. Pero lo interesante de esta historia es que se trata de un experimento único, n igual 1, muy mal controlado, con conclusiones que probablemente están exageradas, van mucho más allá de lo que el experimento permite conocer. Entonces, ni siquiera es un buen experimento. Y sin embargo, a partir de esa observación, John Watson extendió una serie de ideas con respecto a la crianza y se convirtió en un potente promotor de la idea Y de que en un los mal niños, padre. está tremendo, o sea, él promovía la idea de que los niños eran adultos en miniatura, ¿ya? Y si un adulto se pega en un pie y nadie le va a hacer nanay, bueno, el niño tampoco. Él propone que los niños tienen que tener horarios estrictos. El pañal se cambia a las 11 de la mañana. Si el niño se hizo pipí o caca a las 9 de la mañana, se aguantará 2 horas ahí, porque tiene que tener horario. No es una cosa demencial. De hecho, él escribe, después de un periplo largo, escribe un libro que pretendía ser una suerte como de guía de crianza, que era una cosa tremenda, y tal vez a partir de eso uno puede explicar algunos casos de gente en Estados Unidos que tal vez creció al leer estas normas, pero escribe un libro tremendo donde explota toda esta idea de que los niños son adultos en miniatura, que el exceso de amor no es bueno, que la atención no es buena, que genera gente necesitada. Y de hecho, el capítulo 3 de ese libro se titula textual Los peligros del exceso de amor materno. Y es una cosa brutal, al punto en que John Watson, perdón, empleó estas ideas que él mismo desarrolló en sus hijos, en la crianza de sus hijos. Y tuvo 4 hijos de 2 matrimonios distintos, 3 de los hijos trataron de suicidarse, uno de ellos lo consiguió, ya atormentados por esta forma de crianza tan despersonalizada y brutal que tenía su padre. Entonces, extendió ideas sin evidencia clara al respecto, generando además un daño gigantesco en el camino, no solo a este niño, al pequeño Albert, sino que además a una generación completa, porque muchos padres tomaron esta guía como algo serio, efectivo, útil, y la usaron para crear justamente a sus hijos. En el fondo, la también conocida letra con sangre entra. Clásica de nuestra crianza, ¿cierto? Yo la escuché alguna vez que venía de la época de los españoles, ¿cierto? Del siglo XIX, la letra con sangre entra y a puro guaracazo vamos, que así se consiguen cosas. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Ser niño en el pasado no era para nada fácil. Hay otra de las historias que esta es una comedia negra que tiene todos los indicios de serlo, o una sitcom con todas las vueltas de tuerca habidas y por haber, que es la del capítulo del hombre encantador y Uh, del que vendió la idea de poder extraer la tráquea, Trasplantar tráqueas. trasplantar tráquea. Ahora, Eh, eh, antes de la historia, y aquí el científico, quiero apelar al científico. sí, Por qué podemos, como la historia de la señora que se preguntaba por qué no se puede trasplantar la tráquea? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede versus cualquier otra parte del cuerpo? existía la creencia Ujú. de que era imposible trasplantar la tráquea porque su conexión al sistema vascular era tremendamente compleja. Estaba alimentada por muchos pequeños vasos capilares muy chiquititos y era imposible de que el cirujano pudiera reconectarlos después de un trasplante. Y por eso estaba esta idea de que era imposible de trasplantar, pero eventualmente en algunas condiciones era necesario. Entonces, para la medicina regenerativa, conseguir un trasplante de tráquea era un desafío gigantesco. Y ese desafío aparentemente fue contestado cuando aparece un médico italiano, Paolo Macchiarini, que tiene una historia que yo voy a apostar se va a convertir o en una película o en una serie de Netflix. Una de las dos. O sea, Porque este tipo llegó antes que el estafador de Tinder. sí, claro, absolutamente. Y tiene un atractivo la historia porque, como tú dijiste, cruza distintos aspectos de la vida, porque corren en paralelo acá dos historias. La historia de un fraude científico impresionante y una historia de amor, pero que ya es espeluznante. Entonces tenemos estas dos historias en paralelo, porque finalmente, y esto es lo interesante, Paolo Macchiarini es un estafador. Es un estafador, pero así con todas. Es estafador en su vida personal,
y es estafador en su vida profesional. Y engañó a medio mundo y los hizo creer que él tenía un revolucionario sistema para producir en el laboratorio tráqueas sintéticas, que además estaban recubiertas por dentro con células madre del mismo paciente. Entonces, era como el santo grial de la medicina regenerativa. Imagínate poder imprimir en plástico una tráquea en 3D y luego convertirla en un órgano funcional utilizando las propias células madre de la misma persona que requiere el trasplante, por lo tanto, sin riesgo de rechazo. Entonces, era una maravilla. El problema es que este señor engañó a todo el mundo. Eh, la historia es espeluznante. En paralelo tiene una historia de amor en la que también engaña a una persona con una historia que es de verdad impresionante. Y finalmente toda su vida colapsa de manera simultánea hacia el año 2015. Toda esta gran mentira se cae y queda al descubierto este conman, este estafador, eh, que generó un grandísimo daño a muchas personas, mucha gente que murió producto de estas intervenciones que él prometía los iban a curar y no curaron nada, hicieron muchísimo daño. Es una historia tremenda que tiene varias consecuencias súper interesantes porque además afecta a la institución donde esta persona trabajaba, que era ni más ni menos que el Instituto Karolinska, que es el instituto sueco. Gabriel, perdón. ¿Cómo termina engañando a la mismísima Instituto Karolinska? Y como los ligados al Nobel. Sí, yo diría que hay dos etapas. Hay dos etapas. Una que es el engaño puro, donde él inventa, falsifica documentos, biopsias. Hay un engaño orquestado y dirigido. Pero hay una segunda etapa en donde hay una negación por parte del instituto. Hay alguien que denuncia al mismo instituto a esta persona y dice, mire, esto es falso, esto está inventado, investiguen. Pero a esa altura el instituto había invertido tanto en esta persona, tenía tanta cosa en juego, que de manera criminal deciden no escuchar la denuncia. Prefieren quererle al médico con este desarrollo único e impensado e increíble, antes que escuchar a alguien que denuncia que, ojo, hay algo malo aquí. Entonces, a mi entender, el instituto peca porque en vez de preocuparse más de los pacientes, se preocupa de él mismo, del instituto, de que le vaya bien, de las conexiones que está haciendo, de los fondos que está levantando, y cometen un error fatal. O sea, de hecho, una de las consecuencias de esta historia es que toda la plana mayor del Instituto Karolinska sale volando. O son despedidos o renuncian, porque al final la situación se convierte en insostenible y la gente exige que rueden cabezas. Entonces, hay una suerte de complicidad institucional basada como en la negación, decir, no, si aquí no pasa nada, tranquilo, vamos, que se puede. Al final, al tener que reconocer, gracias a la presión pública, que en realidad este médico estrella no era otra cosa que un estafador de tomo y lomo, y que, a mi entender, deja chico al estafador de Tinder. Bueno, y aparte tiene nombre chanta, Pablo Macchiarini, y es como, este tipo me va a estafar, es obvio. Es obvio que me va a estafar. Sí, lo divertido es que a la persona que cayó en su red de amor le preguntan, dice, oye, pero ¿cómo no te diste cuenta de toda esta historia fantasiosa? Y esta persona dice, este no fue un tipo que yo me encontré en un bar. Este era un médico reconocido que trabajaba en el Instituto Karolinska. No era un tipo, no era un borracho que me encontré en un bar. Y efectivamente él usó esa posición para engañar a medio mundo. Gabriel, y en esta documentación de historias sobre ciencia y sobre ciencia oscura, ¿hay alguna que te haya sorprendido? ¿O uno ya pierde esa capacidad de sorprenderse? No, la última historia me dejó mal. Ujú. Eh, Me dejó mal primero por la actitud del científico. Es que un tipo que hizo aportes notables en el desarrollo psicosexual, tiene un legado científico importante, pero que está obsesionado con tener la razón. Era un pelotudo al final. Era, era un mal científico. O sea, cuando un científico o una científica tiene más interés en tener la razón que en acercarse a la verdad, se convirtió en un mal científico o mal científica. ¿Ya? Eh, el ejercicio científico requiere humildad y reconocer que uno se equivocó y rectificar el camino. ¿Ya? Eh, si no se convierte sencillamente en un testarudo,
siento que la testarudez tiene un sitial que no merece en la ciencia. Usualmente dicen, no, hay que ser testarudo como Galileo. Pero ojo, Galileo no era testarudo, él tenía evidencia que respaldaba sus dichos. No es que se le ocurrió algo nomás. En este caso, John Money tenía evidencia contraria a lo que él proponía y aún así insistió. Y es tremenda la historia porque el daño que causó es impresionante. Destruyó completamente una familia, obsesionado con tener la razón. Y la historia de esa familia es de las cosas más brutales que he leído. De hecho, para poder escribir ese capítulo, leí un libro de un periodista que entrevistó a uno de los involucrados y que profundiza muchísimo. El libro es espeluznante. O sea, yo tomé algunos elementos, ni siquiera los más espeluznantes, tomé algunos elementos de ahí para poder incorporarlo en la historia y dar un poco el sentido que tenía. Pero la verdad es que esa historia es tremenda, tremenda. Probablemente, tal vez no por su alcance, porque claro, la eugenesia afectó a millones de personas, pero por la oscuridad de los conceptos y por cómo se desarrolla, creo que es la más oscura del libro. ¿Y te quedaron historias? ¿Hay historias para una Ciencia Oscura 2? ¿Seguir esa beta? Sí, yo no me quedé con ninguna que yo dijera, pucha, no pude incluir esta, ¿ya? Sin lugar a dudas, hay más historias, ¿ya? Sin embargo, creo que es importante no perder de vista que, que no porque un experimento hoy lo consideremos terrible, califica para un libro de esta naturaleza. Creo que es importante no desprenderse de la idea de que en algún momento estos investigadores se convirtieron en malos científicos. No solo hicieron experimentos terribles, sino que la justificación del experimento no estaba y aún así lo persiguieron. Entonces, creo que es importante que este tipo de experimentos reúna esas condiciones, ¿ya? Porque no es solamente la brutalidad, es como la brutalidad al servicio de el egocentrismo, de justificar mi idea, ¿me cachai? Entonces, yo al menos no me quedé con ninguna historia en el tintero que yo dijera, pucha, esta historia por espacio me quedé corto. No, ¿ya? Pero tengo la sensación de que si me siento a leer y a investigar un poco más, van a seguir apareciendo historias de esta naturaleza. Editorialmente no sé si da para tener una Ciencia Oscura 2, por ejemplo. Yo prefiero irme por otro camino. Y de hecho ya estoy amasando algunas ideas para eventualmente tener algún proyecto editorial en el futuro. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Y hoy cómo se lleva la ciencia? ¿Cómo se da? ¿Se sigue o uno quiere creer bien intencionadamente que se está siguiendo esto de preguntar? En el A ver, fondo, preguntar es como, ¿sabes que necesito hacer esto? Lo sí, necesito claro. con humanos. Sí. A ver, la Ujú, experimentación científica con seres humanos hoy es fundamental. ujú. Fundamental. Pero al mismo tiempo los marcos regulatorios han cambiado un montón. Yo conozco ese marco regulatorio en primera persona porque durante 7 años fui vicepresidente del Comité de Bioética en una universidad. Entonces me tocó hacer el seguimiento y la fiscalización de proyectos de investigación biomédica que involucraban a seres humanos. Y tuvimos que trabajar junto a los consentimientos informados y asegurarnos que los datos eran anónimos, que si la gente se quería salir del estudio se pudiera salir sin ningún problema, y asegurarnos que los archivos estuvieran bien guardados, bien almacenados, en secreto. Entonces, hoy eso en Chile, y en parte importante del mundo, existe a través de normativas y a través de leyes. En Chile existe también la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, que justamente protege a las personas que eventualmente pueden participar en estudios científicos. Entonces, eso existe. Sin embargo, hay que recordar que la naturaleza humana es corrupta. La historia más nueva del libro es la de Pablo Macchiarini, que es de este siglo, fue 2015, cuando ya existía todo este cuerpo normativo súper estricto. Y él igual rompió las reglas, falsificó los documentos, falsificó los consentimientos, falsificó las biopsias. Entonces, existen reglas que la comunidad científica se esfuerza por hacer cumplir. Pero eso lamentablemente no garantiza que llegue uno o dos tipos que se arrancan en buen chileno con los tarros y rompen las reglas. O sea, las reglas existen por algo. Tenemos reglas del tránsito por algo. Y hay gente que igual no las respeta. Y esa gente, bueno, le pasamos multa y si es más grave, bueno, irá a juicio, irá presa, en caso de ser necesario, de haber incumplido una norma más grave, más importante, más relevante. Y con esto ocurre lo mismo. El hecho de que exista una norma no implica que todo el mundo la cumpla, porque la naturaleza humana es corrupta. Y si hay algo que todas estas historias
se cumple es que la comunidad científica tiene un rol súper importante fiscalizando y denunciando. Entonces creo que hoy, en ese equilibrio entre la existencia de normas robustas, claras, conocidas, que muchas personas se aseguran de que se cumplan, porque incluso hoy tú no puedes publicar un estudio científico en el que participan seres humanos si no le demuestras a la revista que tienes todos los permisos y requisitos necesarios. Y si no los tienes, no puedes publicarlo. Entonces, creo que hoy todo el sistema científico, incluyendo a las editoriales, a que publican los artículos científicos, está muy alineada con el cumplimiento de estas normas. Pero desafortunadamente, insisto, como la naturaleza humana es corrupta, ¿no? Uno o dos tipos rompen la norma. Pero ahí está el resto de la comunidad científica para fiscalizar, para perseguir, para dar cumplimiento. Entonces, esta idea del complot universal, como pasó con las vacunas, ¿cierto? Y alguien decía, las nuevas del COVID, la gente decía, algunos decían, oh, no, los científicos del mundo se pusieron de acuerdo para hacer. Y es como, no, no, o sea, ni siquiera nos hemos puesto todavía de acuerdo para un montón de cosas y ¿cómo voy a poner de acuerdo a todos los científicos del mundo? Eso es irreal. Si hay algo que estas historias demuestran es que nunca son los científicos del mundo o las científicas del mundo. Son una o dos personas corruptas en su naturaleza que se dedican a esta área de trabajo, a la investigación científica, y que por distintas razones deciden caer en este tipo de conductas. Y es el resto de la comunidad justamente el que actúa como freno para impedir que esas conductas sigan ocurriendo. Y en el punto de quien accede a esta experimentación, el derecho también a salirse de la misma en caso de que no se sienta Sí, cómodo, y sí. también la protección o la garantía de que en caso de que se sintiese mal en este experimento, Mm. poder ese mismo, el mundo científico, como para poder ayudarlo y eliminar lo que sea que esté sucediendo en su cuerpo respecto del organismo. Saco a Sí, o sea, colación respecto de las mismas vacunas, que antes de la inyección masiva a la población hubo una prueba, no recuerdo de qué marca, de que lo hizo junto con la Universidad de Chile. sí, sí. O sea, a ver, antes de aplicar las vacunas a la población, hubo ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3. Ujú. O sea, hubo un experimento, que esa es la fase clínica. Y todas las personas que participaron como voluntarios en esa fase de investigación clínica, todas, tuvieron que firmar un consentimiento informado. Y a esas personas se les explicó lo que iba a ocurrir, que eventualmente iban a recibir una inyección con suero o la vacuna real, o sea, placebo o vacuna, y que le iban a seguir durante varios meses, tomarle muestras de sangre, preguntarles cómo estaban, y que se les explicaba a todos y todo lo que iba a pasar. Y eventualmente, si alguien firmó el consentimiento y llegaba a vacunarse, 2 segundos antes de que lo vacunaran, pues decía que no, 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 ya no quiero. No quiero, no, me dio miedo, me dio cosa, me dio susto, da lo mismo, ni siquiera tienes que decir lo que te pasó. Obvio, es Ujú. parte de los derechos que tiene cualquier voluntario. Y tú tienes derecho en cualquier etapa del experimento. Así, ¿sabes qué? No quiero más. Me arrepentí, por la razón que sea. Ni siquiera tienes que explicar por qué. Decir, no, ya no quiero. Y perfecto, y se te tiene que autorizar, y tú dejas el experimento, y los antecedentes se destruyen si tú quieres también, en ese momento. No, no quiero, ni siquiera quiero que consideren mis datos, se destruyen. ¿Ya? Entonces, eso está tremendamente normado hoy. Lo que ocurre después de aquello, lo que pasó con la población como nosotros, por ejemplo, eso también hay un seguimiento que es la fase 4, la fase ya después de la clínica, la fase que se está usando, en este caso la vacuna, y se siguen efectos adversos, por supuesto, y se documentan, y se comunican, y se investigan. Pero la fase anterior, que fue la fase clínica, evidentemente requirió de la participación de voluntarios que firmaron consentimientos informados, que podían salirse del estudio en el momento en que ellos quisieran y sus datos ser destruidos, sin ninguna pregunta, sin ningún cuestionamiento. ¿Ya? Entonces eso está perfectamente claro con respecto a cómo funciona ese tipo de cosas el día de hoy. Gabriel León, autor de La Ciencia Oscura. Una pregunta más antes de, obviamente, de cerrar esta conversación. ¿Qué sensación te deja este nuevo libro? Fíjate que tuve un momento mientras escribía de una relación bien pesada con el libro, como que me costaba llevarlo. Y hacia el final, cuando empieza a cuajar toda la idea en mi cabeza, como que me reconcilio con él. Y lo encuentro útil. Y lo encuentro luminoso al final, en el sentido de que nos permite entender cómo estas historias oscuras permitieron construir nuestro actual marco regulatorio bioético. En el fondo me quedo con la moraleja. Las historias que cuento acá son terribles, pero las moralejas son importantes. Las moralejas son las que nos permiten entender cómo hoy funcionan
este tipo de investigaciones. Y tal vez, y esto puede ser un poco tremendo, si no hubiese sido por esta historia, muchas de estas normas no existirían. ¿Ya? Somos reactivos en el fondo. Cuando alguien hace algo malo, decimos, ok, entonces aquí hay que poner una norma. Entonces finalmente me voy contento con el libro, creo que cumple el objetivo, cuenta estas historias que son tremendas, pero todas tienen un propósito. En el fondo no es sumergirse en la oscuridad porque sí, tiene un propósito que es entender cómo estas normas tienen una historia posterior, cómo estas historias, perdón, tienen una vida posterior y nos permiten construir las normas que hoy regulan la investigación biomédica con seres humanos, que como dije recién, todavía sigue siendo fundamental. Pero es importante que en el camino se respete la dignidad y los derechos de las personas que voluntariamente se involucran en estas investigaciones. Y yo me quedaría con eso. Grandes historias, interesantes, oscurísimas, pero también con el toque que solo nos puede dar nuestro invitado, Gabriel León, autor de Ciencia Oscura, editado por Ediciones B, quien aceptó amablemente la conversación con esta casa digital. Mi estimado Gabriel, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Humberto, conversar contigo. Nada, que viva la luz y que la ciencia los acompañe. Aguante. Nos vemos. Chau. Chao, chao.